Organicé la cena de Navidad y mi familia me ignoró. Ni una llamada, ni un mensaje. Una semana más tarde, mi padre me escribió: la boda de tu hermano vale $3,000 por invitado, paga. Le envié $1 junto con una nota: que lo disfrutes. Después cancelé todas las cuentas familiares a mi nombre. 3 días más tarde, mi madre estaba gritando en mi jardín: soy Pablo, 32 años, el que siempre organiza todo en la familia. Cumpleaños, reuniones, lo que sea, yo me encargo. Siempre he sido el responsable, el que pone el dinero y el esfuerzo para que todos estén contentos. Pero esta Navidad, todo se derrumbó. Me dejaron plantado, y lo que vino después me hizo abrir los ojos. Quise hacer algo especial este año. La cena de Navidad sería en mi casa, un departamento pequeño pero acogedor en las afueras. Compré un árbol con luces, lo decoré con bolas baratas y una estrella de segunda mano. Planeé el menú: pavo al horno, puré, ensalada y un postre de 3 leches que saqué de un video. No soy cocinero, pero le puse ganas. También compré regalos: un collar para mi mamá, Liliana, una billetera para mi papá, Jorge, una camiseta cara para mi hermano Mario, y unas tazas para mi tía Rosa, que siempre se queja. Gasté mucho, pero era Navidad, valía la pena. Un mes antes, escribí al grupo familiar: cena en mi casa, 24 de diciembre, 7 de la tarde, confirmen. Mi mamá puso un pulgar arriba, mi tía dijo quizá, y Mario y mi papá, nada. No me preocupé, siempre son así. Días antes, insistí: ¿vienen? Silencio. El día de Navidad, limpié todo, puse música y cociné. El pavo olía increíble. Preparé la mesa con un mantel rojo, velas y servilletas dobladas. A las 7 de la tarde, todo listo. Me puse una camisa decente y esperé. A las 7:30, nadie. A las 8, llamé a mi mamá. No contestó. A mi papá, buzón. Mario, sin señal. A las 9, me senté en el sofá, mirando la comida fría. Nadie vino. A las 10, mi prima Carla, que vive lejos, me mandó una foto. Mi familia estaba en casa de Mario, en una fiesta con comida y risas. El mensaje: qué buena la cena de Mario, lástima que no viniste. ¿Lástima? Yo hice la cena. Nadie me dijo que Mario haría algo. Ni un mensaje, ni una llamada. Me habían ignorado. Me quedé mirando la foto, con rabia y dolor. Apagué las velas, guardé la comida y abrí una cerveza. No lloré, pero sentí un vacío. Años organizando, gastando, asegurándome de que todos estuvieran bien, y ahora esto. Me sentía invisible. No dormí mucho esa noche. Pensé en todas las veces que puse a mi familia primero. Cancelé planes con amigos, dejé de lado mis cosas por ellos. Los días siguientes fueron raros. No escribí al grupo, no llamé. Intenté enfocarme en mi trabajo, pero las obras en el refrigerador me recordaban todo. El 31 de diciembre, mi papá me escribió: la boda de Mario cuesta $3,000 por invitado. Paga, te paso la cuenta. Me quedé helado. ¿$3,000? No me habían invitado, no sabía nada de la boda, ni con quién se casaba Mario. ¿Y esperaba que pagara como si nada? La rabia creció. ¿Quién se creía que era? ¿Su banco? Revisé mi cuenta bancaria por instinto. Había un retiro de $3,000 que no autoricé. Llamé al banco, furioso. Después de una hora, la verdad, mi papá usó un cheque viejo que le di para emergencias y lo falsificó. Mi mamá firmó como testigo. Me sentí traicionado, como si me hubieran robado algo más que dinero. Fui al banco ese día. Presenté un reporte de fraude, congelé la cuenta y pedí una investigación. La empleada me miró con pena: la familia a veces es lo peor. Asentí, sin hablar. Salí decidido. Esto se acabó. Esa noche, cancelé todo lo que pagaba para ellos. Cambié contraseñas, corté accesos. Fue como quitarme un peso. Por primera vez, sentí control. 3 días después, el 3 de enero, estaba viendo una película cuando escuché gritos. Mi mamá, en mi jardín, furiosa: Pablo, abre. ¿Cómo te atreves? No abrí. Escuché sus gritos mientras mi teléfono vibraba con mensajes de mi papá y Mario. Me llamaban egoísta, traidor, vergüenza. Pero no sentí culpa. Sentí poder. La boda de Mario se acercaba. No quería vengarme, pero tampoco quedarme callado. Supe que se casaba con Valeria, una chica que apenas conocía. Sus padres, Luis y Mariana, parecían decentes, así que planeé algo. No un escándalo, solo la verdad. Los días previos a la boda fueron una mezcla extraña de alivio y tensión. Después de cancelar todas las cuentas que pagaba para mi familia, me sentía más ligero, pero los mensajes no paraban. Mi papá me escribía cosas como: estás destruyendo a la familia, Pablo, recapacita. Mario, por su parte, me mandaba audios largos:
diciendo que siempre fui un envidioso, que no soportaba que él estuviera triunfando. Mi mamá alternaba entre mensajes llorosos y otros donde me insultaba, diciendo que era un hijo desagradecido. Yo no respondía. Silencié el grupo familiar y guardé el teléfono en un cajón. Por primera vez, sus palabras no me tocaban, me enfoqué en mí. En el trabajo, un proyecto que lideré recibió elogios, y mi jefe insinuó que el ascenso que tanto quería estaba cerca. Me inscribí en un gimnasio cerca de casa y empecé a ir 3 veces por semana. Nunca fui de los que levantan pesas por presumir, pero sudar y sentir los músculos trabajar me hacía sentir vivo. También retomé la escalada, algo que abandoné hace años porque siempre estaba ocupado con algún drama familiar. Subir por esas paredes, aunque fueran de un gimnasio indoor, me daba una claridad que no había sentido en mucho tiempo, pero la boda seguía en mi cabeza. No porque quisiera ir, sino porque sabía que era el momento perfecto para cerrar este capítulo. No iba a gritar ni a pelear, eso no era yo. Quería que la verdad hablara por sí misma. Fui al banco otra vez, pedí copias certificadas de los documentos del fraude, el cheque falsificado con la firma de mi papá, el endoso de mi mamá y el reporte que presenté. Todo estaba ahí, claro como el agua. Lo metí en un sobre marrón, sin ninguna nota, solo los papeles. Mi plan era simple, entregárselo a los padres de Valeria durante la boda. No para arruinar el día, sino para que supieran con quién se estaban uniendo. La boda era el 15 de enero, en un salón elegante en el centro de la ciudad. No tenía invitación, pero sabía que no me detendrían en la puerta. Mario siempre fue de los que presume, y una boda así sería un evento grande, con mucha gente entrando y saliendo. Me puse un traje oscuro que tenía guardado desde una boda de un amigo, me peiné y manejé hasta el lugar. El salón estaba decorado con flores blancas y luces doradas, como sacado de una película. Había un letrero grande que decía, Mario y Valeria. Ver el nombre de mi hermano ahí me dio una punzada, no de tristeza, sino de algo que no podía nombrar. Entré sin problema. La recepcionista estaba ocupada con una fila de invitados, y nadie me pidió nada. Adentro, el ambiente era ruidoso, música, risas, gente brindando con copas de champán. Vi a mi familia desde lejos. Mi mamá, con un vestido verde brillante, hablaba con unas señoras. Mi papá, con una sonrisa forzada, saludaba a alguien que parecía importante. Mario estaba en el centro, con un traje impecable, riendo con Valeria, que llevaba un vestido blanco que debía costar una fortuna. No me acerqué. No quería que me vieran todavía, busqué a Luis y Mariana, los padres de Valeria. Los reconocí por una foto que vi en redes. Estaban en una esquina, charlando con un grupo pequeño. Luis era un hombre alto, con canas y gafas, y Mariana tenía un aire tranquilo, como si estuviera observando todo con atención. Me acerqué, con el sobre en la mano, y esperé a que se desocuparan. Cuando vi mi oportunidad, me presenté. Buenas noches, soy Pablo, el hermano de Mario, dije, extendiendo la mano. Luis me la estrechó, un poco confundido. Mariana sonrió, pero noté que me miraba como tratando de ubicarme. Solo quería darles esto, continué, y les entregué el sobre. Es algo que deberían saber sobre mi familia. No di más explicaciones. Luis frunció el ceño, pero tomó el sobre. Mariana me dio las gracias, con voz amable pero cautelosa. Me di la vuelta y salí del salón antes de que alguien más me viera, no me quedé a ver qué pasaba. No necesitaba hacerlo. Sabía que esos documentos hablarían por mí. Mientras manejaba de vuelta a casa, sentí una calma extraña. No era felicidad, pero tampoco arrepentimiento. Era como si hubiera soltado una cuerda que llevaba años sosteniendo. Al día siguiente, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue mi mamá, con un audio histérico, Pablo, ¿cómo pudiste hacer esto? Nos humillaste delante de todos. Luego mi papá, diciendo que era un traidor y que nunca más sería parte de la familia. Mario me escribió un mensaje largo, lleno de insultos, diciendo que arruiné su boda y que nunca me lo perdonaría. No respondí. Pero por un amigo que estaba en la boda, supe lo que pasó después. Luis y Mariana leyeron los documentos durante la recepción.
No hicieron un escándalo, pero hablaron con mis padres en privado. Hubo murmullos entre los invitados, miradas incómodas. Mi familia tuvo que fingir que todo estaba bien, pero la tensión se notaba. Algunos parientes lejanos empezaron a preguntar qué pasaba, y la historia del cheque falsificado se regó como pólvora. No me sentía triunfante, pero tampoco culpable. Por primera vez, no era yo el que cargaba con el peso de sus errores. Ellos tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de lo que hicieron. Y yo, por fin, estaba empezando a vivir para mí. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi familia seguía mandándome mensajes, intentando culparme. Mi tía Rosa, que nunca se mete en nada, me llamó para decirme que entendía por qué lo hice, pero que la familia es la familia. Le dije que ya no creía en eso. No colgué, pero dejé claro que no iba a ceder. También empecé a recibir mensajes de otros parientes, algunos apoyándome, otros diciendo que me había pasado. No me importó. Estaba cansado de ser el que siempre da explicaciones. En el trabajo, las cosas seguían mejorando. El ascenso llegó oficialmente, con un aumento que me permitió empezar a ahorrar para algo que siempre quise, un viaje. Nunca había salido del país, siempre había una excusa, un gasto familiar, algo que me detenía. Ahora, con mi vida en mis manos, empecé a planear un viaje a las montañas, tal vez a Sudamérica, donde pudiera escalar y desconectarme. También hice amigos nuevos en el gimnasio, gente que no me pedía favores ni me hacía sentir como un accesorio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida tenía dirección, pero no todo era perfecto. A veces, por las noches, me ponía a pensar en mi familia. No en la rabia, sino en los momentos buenos, los pocos que hubo. Las veces que mi mamá me hacía café de olla cuando era niño, o cuando mi papá me llevó a mi primer partido de fútbol. Esos recuerdos dolían, porque sabía que no volverían. Pero también sabía que no podía seguir viviendo para complacerlos. Ellos habían cruzado una línea, y yo no iba a retroceder. Una noche, mientras revisaba mi correo, vi un mensaje de un abogado. Era de parte de Luis, el papá de Valeria. No decía mucho, solo que quería hablar conmigo sobre los documentos que les di. No sonaba enojado, más bien formal. Respondí que estaba dispuesto a reunirme, pero dejé claro que no iba a retractarme de nada. No sabía qué esperar, pero algo me decía que esto no había terminado. Mientras tanto, mi familia seguía con su campaña. Mi mamá empezó a dejar mensajes de voz llorando, diciendo que estaba enferma, que necesitaba mi ayuda. Mi papá me escribió que estaba dispuesto a olvidar todo si pagaba lo que debía. Mario, por su parte, seguía con sus insultos, pero noté que sus mensajes eran cada vez más cortos, como si estuviera perdiendo fuerza. No caí en sus juegos. Había aprendido la lección, no importaba cuánto diera, nunca sería suficiente para ellos. Estaba listo para lo que viniera. La boda había sido un punto de quiebre, pero no el final. Sabía que mi familia no se rendiría tan fácil, y yo tampoco. Por primera vez, sentía que tenía el control, y no iba a soltarlo. Los días después de la boda fueron como caminar en una cuerda floja. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de mi familia, pero yo ya no los leía con la misma ansiedad. Mi mamá seguía con sus audios melodramáticos, diciendo que estaba enferma, que necesitaba verme. Mi papá insistía en que podía perdonarme si pagaba lo que, según él, debía. Mario, por su parte, pasó de los insultos a un silencio extraño, como si estuviera planeando algo. No me importaba. Había aprendido a no esperar nada bueno de ellos. El correo del abogado de Luis, el papá de Valeria, seguía en mi bandeja. Me había pedido una reunión y, aunque al principio dudé, decidí que no tenía nada que perder. Quedamos en encontrarnos en un café del centro, un lugar tranquilo con mesas al aire libre. Llegué puntual, con una carpeta que contenía copias de los documentos del fraude, por si acaso. Luis estaba solo, sentado con una taza de café y una expresión seria. No parecía enojado, más bien pensativo. Me saludó con un apretón de manos firme y fue directo al grano. Pablo, gracias por venir, dijo. Leí los documentos que me diste en la boda. Quiero entender qué pasó. No había acusación en su voz,
solo curiosidad. Le conté todo, sin adornos, la cena de Navidad que nadie atendió, el mensaje de mi papá exigiendo dinero, el cheque falsificado, la traición de mi mamá. Hablé calmado, pero firme. Luis escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando terminé, suspiró. Esto es serio, dijo. No solo por el dinero, sino por lo que dice de ellos. Valeria no sabe nada de esto, y creo que es mejor así, por ahora. Pero necesitaba confirmar la historia. Me preguntó si estaba dispuesto a seguir con el caso de fraude. Le dije que sí, que no iba a retroceder. Antes de despedirnos, me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto, aunque no fuera fácil. Sus palabras se quedaron conmigo. Por primera vez, alguien fuera de mi círculo cercano reconoció mi lado de la historia. De vuelta en casa, me sentía más ligero. No era solo por la reunión con Luis, sino porque estaba empezando a construir una vida que me gustaba. El ascenso en el trabajo ya era oficial, y con el aumento, reservé un viaje a las montañas de Perú para escalar. Era algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo ni dinero, porque siempre estaba cubriendo los gastos de mi familia. También empecé a salir más con mis amigos del gimnasio. Eran buena gente, sin dramas, siempre dispuestos a reír y a apoyarme. Uno de ellos, Diego, me invitó a un grupo de escalada local, y pronto estaba pasando los fines de semana en paredes de roca, sintiendo el viento en la cara y el subidón de llegar a la cima, pero mi familia no se rendía. Una mañana, mientras desayunaba, alguien tocó el timbre con insistencia. Era mi tía Rosa, la única que no me había atacado directamente. Venía con una cara de preocupación que no me convencía del todo. Pablo, tenemos que hablar, dijo, entrando sin esperar invitación. Se sentó en mi sofá y empezó a contarme que mi mamá estaba devastada, que mi papá no dormía por la vergüenza y que Mario estaba furioso porque la boda no salió como esperaba. Según ella, yo debía disculparme para sanar a la familia. La escuché en silencio, sirviéndole un vaso de agua que no pidió. Tía, le dije cuando terminó, yo no hice nada malo. Ellos me usaron, me ignoraron y me robaron. No voy a pedir perdón por defenderme. Rosa se quedó callada, como si no esperara esa respuesta. Intentó insistir, diciendo que la familia es lo primero, que no podía cortar lazos así. Pero yo ya no era el mismo Pablo que organizaba todo sin cuestionar. Si la familia es tan importante, ¿por qué nadie vino a mi cena? ¿Por qué nadie me llamó para disculparse? Rosa no tuvo respuesta. Se fue poco después, diciendo que esperaba que reflexionara. No lo hice. Un par de semanas después, recibí una notificación del banco. La investigación del fraude avanzaba y habían encontrado pruebas claras de que el cheque fue falsificado. Me ofrecieron devolver el dinero, pero también me advirtieron que, si seguía con el caso, mis padres podrían enfrentar consecuencias legales. No me alegré, pero tampoco dudé. Les dije que siguieran adelante. No era venganza, era justicia. No quería que volvieran a hacer algo así, no a mí ni a nadie. Mientras tanto, mi vida seguía tomando forma. Una noche, en una salida con mis amigos, conocí a Sofía, una chica que también escalaba. No era de las que hablan mucho, pero tenía una risa que llenaba el aire. Empezamos a charlar, primero sobre rutas de escalada, luego sobre la vida. No le conté todo lo de mi familia, pero sí lo suficiente para que entendiera por qué valoraba tanto mi independencia. Me escuchó sin juzgar, y eso me gustó. No era amor a primera vista, pero era algo nuevo, algo bueno. El punto final con mi familia llegó un mes después de la boda. Mi papá me llamó, algo que no hacía desde que empezó todo esto. Su voz sonaba cansada, no enojada. Dijo que quería arreglar las cosas. Me pidió que nos viéramos en su casa, que hablaríamos como familia. Dudé, pero accedí. No porque quisiera reconciliarme, sino porque quería cerrar ese capítulo de una vez. Fui a su casa un sábado por la mañana. Mi mamá, mi papá y Mario estaban ahí, sentados en la sala como si fuera un juicio. Intentaron todo, mi mamá lloró, diciendo que yo la había destruido.
Mi papá dijo que estaba dispuesto a olvidar el malentendido del cheque si volvía a ser parte de la familia. Mario, más tranquilo de lo normal, dijo que su boda no fue lo mismo por mi culpa, pero que podía perdonarme si ayudaba con los gastos que aún debían. Escuché sin interrumpir, con las manos en los bolsillos. Cuando terminaron, hablé. Por años, puse sus necesidades antes que las mías. Organicé todo, pagué todo y nunca pedí nada. Pero ustedes no me vieron. Me dejaron solo en Navidad, me robaron, y ahora quieren que actúe como si nada pasó. No voy a hacerlo. Mi mamá intentó hablar, pero levanté la mano. No quiero pelear, pero esto se acabó. No voy a volver a ser su cajero ni su organizador. Quiero vivir mi vida, y ustedes no son parte de ella. Me di la vuelta y salí. Nadie me siguió, esa fue la última vez que hablé con ellos. Bloqueé sus números, eliminé el grupo familiar y tiré las pocas cosas que me recordaban a ellos. No fue fácil. A veces, en la noche, me venían recuerdos de cuando éramos una familia normal, o al menos lo parecía. Pero esos momentos no eran suficientes para justificar el dolor. Unos meses después, mi vida era otra. El viaje a Perú fue increíble, escalé montañas, conocí gente nueva, vi paisajes que solo había visto en fotos. En el trabajo, me asignaron un proyecto más grande, y mi jefe dijo que tenía potencial para subir aún más. Sofía y yo empezamos a salir, nada serio, pero me hacía sonreír. Mis amigos del gimnasio y la escalada se convirtieron en mi nueva familia, una que me valoraba por quien era, no por lo que podía darles. Del caso del fraude, no supe mucho más. Luis me escribió una vez más, diciendo que habían hablado con un abogado y que mis padres llegaron a un acuerdo para evitar problemas legales. No me dio detalles, y no los pedí. Me bastaba saber que enfrentaron consecuencias. No necesitaba más. Ahora, sentado en mi departamento, con un café en la mano y el sol entrando por la ventana, me siento en paz. No tengo una familia de sangre, pero tengo una vida que construí yo mismo. Tengo amigos, metas, planes. La cena de Navidad que nadie quiso ya no duele. Es solo un recuerdo, una lección que me enseñó a valorarme. Por primera vez, sé quién soy, y nadie me va a quitar eso.